Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Qué gusto vernos, encontrarnos una vez más, ver algunos rostros que hace algunas semanas no veíamos, pero nos es grato, ¿verdad? El tenerlos por acá y otras personas que ya han estado, aquí con nosotros. Bueno, verles una vez más. Xavi, qué bueno que nos acompañes el día de hoy. Que Dios te bendiga. Entonces, hermanos, vamos a disponernos a estudiar la palabra de Dios, pero antes de ello vamos a hacer una oración para poner en las manos de Dios este tiempo. Oremos. Dios bendito, Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú la has dejado, Señor, escrita para nuestra enseñanza. Rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, para comprender las verdades que tú precisamente has dejado reveladas en tu palabra, Señor, y que con ellas nosotros podamos normar nuestra vida, no solamente de manera personal, sino también aquí en medio de tu iglesia, la cual tú ganaste con tu propia sangre. Te pedimos esto, dándote las gracias de antemano, en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, como ustedes recordarán, porque ya es algo que hemos mencionado desde hace unas semanas, nosotros ahorita en la iglesia nos encontramos en dos procesos, así como vemos que en el gobierno, ¿verdad? Ahorita hay procesos electorales para determinar de los dos grupos políticos, ¿verdad? Quienes representarán a cada uno de esos grupos para gobernar, ¿verdad?, este país. Bueno, nosotros también aquí en la iglesia tenemos coincidentemente dos, y conste que nosotros empezamos antes. Tenemos dos procesos. Uno de ellos es para determinar qué hermanos van a fungir aquí como diáconos de la iglesia, y otro para ver qué hermanos van a fungir como pastores de la iglesia. Y hoy voy a predicar precisamente de eso, ¿verdad? De los pastores en la iglesia. Ustedes saben que nuestros hermanos Miguel Nieto, Jonathan y nuestro hermano Beto, bueno, ellos son los tres hermanos que están en este proceso para que, si es la voluntad de Dios, si toda la iglesia está de acuerdo, bueno, ellos puedan fungir en algún tiempo más adelante, pues este cargo, ¿verdad? Este trabajo de pastores dentro de esta iglesia local, juntamente con el pastor Ramiro y con este servidor. ¿Ok? Bueno, entonces la intención de recordarles esto, hermanos, es para que ustedes sigan orando. Sigan orando. Yo ya prediqué de las características que se requieren para ser pastor en la iglesia, y eso espero que lo tengan fresco ustedes. Entonces yo espero que ustedes sigan orando, que si ustedes observan cualquier cosa, se acerquen con los hermanos, ¿verdad? Y de manera individual platiquen con ellos y les digan: hermano, yo observo esto en ti. Puede ser algo, vamos a decirlo así, positivo, o puede ser algo que a lo mejor ellos necesitan corregir o mejorar, pero necesitamos hacerlo. Y después de que ustedes hagan eso, bueno, también se pueden acercar con el pastor Ramiro y conmigo y comentarnos, ¿verdad? Lo que ustedes hayan observado, porque si es la voluntad de Dios, bueno, pues ellos fungirán, ¿verdad? Ocuparán un lugar en el liderazgo y también en la parte de servicio, y obviamente pues ustedes van a ser los beneficiarios, ¿verdad? Los receptores de esos del servicio, del trabajo de nuestros hermanos, y es importante que todos estemos de acuerdo, ¿ok? ¿Sí me están ayudando con eso? ¿Sí nos están ayudando con eso? Yo espero que sí, ¿verdad? Y que se acerquen con los hermanos. Entonces, para empezar en esta mañana quisiera decirle lo siguiente. Desde el punto de vista bíblico, el centro de liderazgo en toda iglesia cristiana evangélica recae sobre un oficio, ¿verdad? Ese oficio es el oficio del pastor. A lo largo de toda la escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos que las decisiones, que la dirección del pueblo de Israel y también de las iglesias nunca estuvo a cargo de una sola persona. Siempre fueron una pluralidad. Siempre fueron dos, tres o más personas las que se encargaban de dirigir a la iglesia de Dios o bien al pueblo de Israel. Y eso es algo de lo que tristemente al transcurrir de los siglos se fue perdiendo. De hecho, en muchas, por no decir en la gran mayoría de iglesias, solamente hay un pastor, ¿ok? Y es un pastor que lleva sobre sus hombros, para bien o para mal, la carga de toda la iglesia, el trabajo de toda la iglesia,
y no tiene quien pueda trabajar y colaborar con él. Bendito Dios que, bueno, aquí en la iglesia, bueno, pues sí, a lo largo de su historia se han tenido varias personas, ¿verdad? Varios pastores, varios responsables, y hoy en día, pues precisamente estamos en ese proceso de poder sumar más personas al equipo de liderazgo, al equipo de trabajo dentro de la iglesia. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a estudiar a través de la palabra 4 aspectos bien importantes acerca de el liderazgo en la iglesia de Dios. El primer punto que nosotros vamos a ver es el trabajo o el oficio que debe desarrollar un pastor o un anciano. Como yo les mencionaba hace ratito, numerosos pasajes del Nuevo Testamento indican eso, ¿verdad? Que las iglesias siempre fueron dirigidas por varias personas, no por una sola persona. Nosotros encontramos 3 palabras con las cuales se denomina a la persona que son los líderes de la iglesia. La primera de esas palabras es presbúteros, y presbúteros quiere decir anciano, pero no se refiere a un anciano, a una persona de la tercera edad, no se refiere a una persona que ya ahora sí que esté en la edad dorada, sino se refiere a una persona que tiene el conocimiento de Dios, se refiere a una persona que tiene conocimiento de la palabra de Dios y se refiere a una persona que tiene un carácter forjado, una persona que toma decisiones correctas y adecuadas. Ok. La segunda palabra con la cual nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, descrito el trabajo, el oficio de un pastor, es la palabra obispo. Y sí, no se espanta, ¿verdad? No, esta palabra obispo quiere decir una persona que ve más allá, que sobrevé, eso es lo que quiere decir obispo, alguien que puede sobrever las cosas, que puede determinar, caray, aquí puede haber un posible problema, puede haber algo peligroso en esto, entonces esa persona, Dios le ha dado esa visión para ver, ¿verdad? Más allá de lo que normalmente nuestros ojos humanos pueden ver. Y la tercera palabra es la palabra pastor, y esta palabra pastor hace referencia al trabajo de alimentar, pastorear, sustentar a las personas. Y eso evidentemente hay pastores que sí lo hacen de manera literal. Es decir, que en sus iglesias, porque así ha sido la voluntad de Dios, bueno, tienen comedores, ¿verdad? Tienen a lo mejor desayunadores, dan de comer a las personas que ahí, que tienen problemas económicos, huérfanos, viudas, etcétera. Pero el alimento principal al cual se refiere la palabra, ese apacentar a las ovejas, se refiere al alimento espiritual. Y eso no es otra cosa que enseñar la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios en 2 aspectos o en 2 ámbitos diferentes. El primer ámbito es predicarles el evangelio a las personas que aún no son cristianos. Eso es algo que todo pastor tiene que hacer. Predicar el evangelio a las personas que no son creyentes. Si alguien debe de predicar el evangelio en una iglesia, es el pastor, pero no quiere decir que sea el único. Todos lo tenemos que hacer, absolutamente todos. Pero el pastor tiene que ser una persona que predique el evangelio. La segunda parte que tiene que ver con alimentar a la iglesia es edificarla, predicarle las doctrinas de la escritura. No tiene que predicar, pues su buen pensamiento que tenga, no debe ni tiene por qué predicar filosofías del mundo ni corrientes de este mundo. No, lo que tiene que predicar es la palabra de Dios. Si alguna persona de nosotros pasara 1000 años estudiando la palabra de Dios, ni aún así comprendería una parte significativa de ella. Hermanos, la palabra de Dios es tan vasta, tan completa, tan inmensa, que necesitamos mucho tiempo para empezar a comprender la palabra de Dios. Leemos y releemos las escrituras y todo eso, y cada vez que vamos a ella encontramos nuevas cosas. Los cristianos que nos dedicamos a enseñar, es algo que comúnmente decimos. Yo había leído este pasaje, lo había enseñado y ahora que lo estoy volviendo a hacer, encuentro nuevas cosas, encuentro otros temas grandes y maravillosos que la vez anterior ni siquiera me había dado cuenta. Entonces, eso es parte del oficio que hacen los ancianos. Ahora, para que una persona pueda tener ese cargo de anciano, el ideal es que dentro de una iglesia no sea la única persona, que sea plural. Ustedes recuerdan algunos de los pasajes, ¿sí?
de donde Pablo, por ejemplo, allá en Tito capítulo 1, Pablo, ¿qué le dice a Tito? Tito, por eso te dejé en Creta, ¿verdad? En esa ciudad griega, por eso te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que establecieses ancianos en las diferentes iglesias que estaban en las ciudades. Lo mismo cuando Pablo habla con Timoteo, en primera y segunda de Timoteo, Pablo le dice, ¿verdad? Que a que a Timoteo lo había dejado en Éfeso. Y él, parte de lo que él tenía que hacer era buscar a hombres fieles, idóneos, ¿verdad? Que reciban la palabra. Y después de que él viera que esos hombres eran fieles, idóneos, cristianos verdaderos, cristianos devotos, y pasaban nuevamente, tuvieran conocimiento de Dios, él los tenía que nombrar como pastores o ancianos, igual que él. Y esto es algo bien importante, hermanos. Hay muchos beneficios de que las iglesias se gobiernen o se dirijan por varios pastores. El primero de ellos, hermanos, es el trabajo. Hermanos, todos los que sean varones o los que sean mujeres, pero sean cabezas de una familia, saben lo que es esto. Saben cuán difícil es dirigir a una sola persona, a tu esposa. Y si tienes uno, dos o tres hijos, o bueno, a lo mejor como la tía María, ¿verdad? La tía María era una tía de mi esposa, la cual tuvo 14 hijos, ¿verdad? Entonces, siempre cuando alguien me mencionaba que yo tengo 3 hijos, 4 hijos, siempre acababan diciendo, ah, sí, pero nadie le llega a la tía María, ¿verdad? 14 hijos, ¿no? Entonces, imagínense lo que es dirigir familias tan grandes, ¿no? Tan grandes. Entonces, y eso no es sencillo. Entonces, si el trabajo, por eso Dios en el matrimonio, pues estableció que la cabeza es el marido y la ayuda ejemplar e idónea, pues a la mujer, entre dos es más fácil llevar y sacar a buen término lo que es la empresa del matrimonio. 2 personas. Ahora ustedes imagínense, para un grupo de 20, 30, 50 o 100 personas o más, ¿verdad? Hay iglesias mucho más grandes, de 500, 800, de 1000. Imagínense una sola persona. Simplemente eso no se da abasto. No habría la posibilidad de hacer el trabajo pastoral, es decir, de identificar. Ahorita vamos a ver cuáles son propiamente las actividades o funciones, pero no daría tiempo. Entonces, Dios en su sabiduría, pues por eso es que determinó que el liderazgo en las iglesias cristianas fuera un liderazgo plural. Piensen ustedes en la primera iglesia que estaba en Jerusalén. Yo siempre cuando he predicado el libro de los Hechos les digo, hermanos, ahí en esa primera iglesia teníamos, ¿verdad? Como en el básquetbol, teníamos de los Estados Unidos, tenemos el Dream Team. Imagínense ahí en esa iglesia, pues estaba ¿quién? A ver, ¿quién estaba en esa primera iglesia de los apóstoles? ¿Quién estaba? Juan, nada más, el apóstol Juan, ¿no? ¿Quién más estaba? Pedro. ¿Quién más? Santiago, Andrés. Imagínense, y el resto de los apóstoles, pero ellos 3 eran los principales, eran los más prominentes, eran los que tenían la iniciativa. Y en muchos casos, en muchas acciones, el que más destacaba era Pedro, ¿verdad? Pero ahí estaba, era el Dream Team, hermanos, ahí estaba. Y Dios lo que quiere es eso, que en las iglesias los varones, los pastores formen nuevos líderes, que los pastores dediquen un tiempo importante a estar reproduciendo líderes, no para que lo sigan a él, sino para que sigan a Cristo. Y que la iglesia pueda ir descansando, descansando y descansando, pero también creciendo. Entonces, hermanos, lo que quiere decir pluralidad de ancianos, quiere decir que por lo menos 2 o más dirijan la iglesia cristiana, no una sola. Hay diferentes razones no bíblicas por las cuales pues en las iglesias solamente hay un pastor. En ocasiones, a mí me ha tocado pastorear iglesias y por algún tiempo en una iglesia donde yo pastoreaba, bueno, uno de los pastores dijo, bueno, pues me voy a ir a vivir a otro estado, ¿verdad? De la República. Y se fue a vivir a Querétaro. Pues nos quedamos 2. Luego el otro dijo, me voy a vivir a Pachuca. Me quedé yo solo, ¿no? Pero por un tiempo nada más. Pero no es algo que deba de ser así. O bien cuando el pastor fallece. Cuando el pastor, son varios pastores y uno fallece, bueno, pues a lo mejor se queda uno, pero no tiene que ser uno y ser así indefinidamente. Tiene que buscarse siempre reemplazos y sustitutos. ¿Para qué? Para que la iglesia siga siendo dirigida de manera plural, es decir, por lo menos 2 pastores, ¿ok?
Algunas de las bases bíblicas para que nosotros podamos tener eso, bueno, vamos a verlas. Algunas ya se las mencioné de carrerita, pero siempre es bueno e indispensable. Está bien que ustedes me crean, está bien que ustedes me tengan confianza, pero para eso tenemos la escritura, ¿verdad? Para que lo que uno está diciendo esté avalado por la palabra de Dios. Vámonos ahí a Tito, capítulo 1, verso 5. ¿Me avisan cuando lleguen, por favor? Tito, capítulo 1, verso 5. ¿Ya están ahí? Dice así Dios en su palabra. Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, ciudad griega, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y después de eso empiezan los requisitos que deben de reunir esas personas. Bueno, Santiago también menciona que si había algún enfermo, alguna persona que estuviera padeciendo de su salud, dentro de la iglesia tenía que hacer algo. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, Santiago capítulo 5, versículo 14 nos dice lo siguiente. ¿Cuál me espero para que lleguen? Santiago capítulo 5, versículo 14. Dice así Dios en la palabra. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Bueno, no vamos a explicar todo lo que significa el pasaje. Lo que me quiero referir es aquí es que ¿por qué el autor, verdad, de esta porción de la escritura dice llamen a los ancianos? Acuérdense, anciano, obispo y pastor se refieren a la misma persona, pero cuando está haciendo diferentes trabajos. ¿Por qué? Porque obviamente pues la iglesia tiene que estar constituida de esa manera, ¿ok? Cuando Pablo y Bernabé, por ejemplo, estaban en Derbe, allá en Hechos 14:25, Pablo, ¿verdad? Y Bernabé, ellos se encargaron en su segundo viaje misionero, iban a constituir ancianos, eso lo hicieron. Y es algo que Pablo le dijo a Bernabé para su segundo viaje, que regresaran, ¿verdad?, a cada una de las iglesias para ver cómo iban los hermanos. Y obviamente a aquellas personas que dejaron de encargados de líderes, iban ellos a una especie de supervisión, ¿ok? También en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, nos dice lo siguiente. Vamos, por favor, allá. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17. ¿Ya están ahí? Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y nuevamente aquí encontramos la palabra anciano, ¿ok? Anciano, que es la palabra presbúteros, ¿verdad? Entonces ahí nuevamente habla en plural a los ancianos, ¿ok? También le podemos decir y a los pastores, ¿verdad? Que trabajan bien, que hacen un buen ministerio, dice, sean tenidos como dignos de doble honor. ¿Qué quiere decir dignos de doble honor? Bueno, lo que quiere decir esto es que el primer honor de esos dos es respeto, ¿ok? Nosotros tenemos que respetar y amar a las personas que nos presiden. Como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12. Nosotros tenemos que respetar, honrar, amar a los que nos dirigen, no porque sean guapos, ¿sí? Aunque el pastor Ramiro y yo somos bastante guapos, no por eso. No, los tenemos que amar y respetar porque sean muy graciosos, porque cuenten buenos chistes, porque los traten bien a ustedes, sino dice por causa de su obra. Por el amor que esas personas tienen hacia el Señor, ¿sí? Es que nosotros los tenemos que amar, los tenemos que respetar, nos tenemos que sujetar a su liderazgo. Ese es el primer honor. El segundo honor dice, sean tenidos por dignos de doble honor. El segundo honor se refiere a que esas personas que dedican su vida para servir al Señor
bíblicamente, pues debiesen ser sustentados por las iglesias, ¿ok? Por las iglesias locales. Y Máxime dice, a los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, a los pastores, porque en una iglesia puede ser una iglesia donde haya muchos pastores. Y a lo mejor no todos, aunque es un requisito que todos enseñen, que todos puedan predicar, es un requisito, a lo mejor en una iglesia, pues si hay 5 pastores o 6, a lo mejor de todos los pastores, a lo mejor 2 o 3 o la mitad predican y enseñan y los otros pueden hacer otras funciones. Entonces, esos pastores que se dedican principalmente a la enseñanza, a sustentar, a alimentar al pueblo de Dios, esos pastores, dice ahí, que sean tenidos con un honor doble. ¿Qué quiere decir ese honor doble? Quiere decir que si a todos los pastores les pagan 100 pesos, a ese que trabaja en predicar y enseñar le deberíamos de pagar 200. ¿Me explicó? Si a todos les pagamos 100, a ese que se dedica a predicar y enseñar le tendríamos que dar 200. Eso es el doble honor a lo cual se está refiriendo Pablo. Y evidentemente, bueno, eso pasa en las iglesias que son más grandes, eso pasa en las iglesias que ya tienen los recursos suficientes. Evidentemente, nosotros como pastores no trabajamos, ¿sí?, por lo que nos puedan pagar. Tanto Ramiro, él obtiene sus ingresos de sus ministerios, de otros trabajos, yo también tengo mi otro trabajo, pero si un día de la vida la iglesia sigue creciendo, si un día de la vida uno de nosotros o de los otros pastores, ¿verdad?, que se pueda nombrar, decide vivir 100% para trabajar en la iglesia local, bueno, la iglesia tendría que sustentarlo, la iglesia tendría que hacer ese trabajo. Eso sería nuestra labor, eso sería nuestra correspondencia hacia con esos hombres de fe. Pablo, por ejemplo, él por tiempos, de acuerdo a su trabajo, ¿se acuerdan que Pablo hacía tiendas? Él construía esas especies de carpas que utilizaban toda la gente que viajaba. Él por tiempo hacía sus proyectos, seguramente le iba bien, guardaba su dinero y por tiempos estaba nada más dedicado a la palabra de Dios, a predicar, enseñar en las sinagogas, ir de una ciudad a otra. Otro tiempo él recibía, ¿verdad?, en algunas ocasiones ofrendas de parte de los hermanos y muchas de esas ofrendas eran de parte de mujeres. Mujeres como Aquila, perdón, como Priscila, ¿verdad? Mujeres que tenían cierta posición social, que tenían ciertos recursos, eran personas que ofrendaban, ¿verdad?, para su ministerio. Bueno, hermanos, eso también es algo correcto, decente y bueno que podemos hacer con las personas. Entonces, la pluralidad en las iglesias, hermanos, es necesario, es indispensable y también es bíblico. Es decir, eso es lo correcto, eso es lo que Dios quiere para todas las iglesias. Así como la voluntad de Dios es que en una familia, ¿verdad?, haya una papá, una mamá, y si es la voluntad de hijos, pues es lo mismo, ¿verdad? Y cada uno tiene sus funciones, es lo mismo en la iglesia. En la iglesia Dios quiere que haya por lo menos 2 o más pastores y que obviamente todo lo que se dirija, se gobierne y todo eso sea con base en la palabra del Señor. ¿Okay? Entonces, las iglesias que no tienen este tipo de modelo, bueno, son iglesias que tienen que entender la doctrina y mudarse, cambiarse a este tipo de dirección de iglesia, porque eso es lo que Dios quiere en su palabra. ¿Ok? Lo que sigue a continuación, el tercer punto, serían los requisitos. Es decir, los requisitos que las personas que quieran ser pastores, obispos o ancianos, que él sería la misma persona pero haciendo funciones diferentes, esas personas deben de tener varios requisitos, 20 en total. Pero antes de irlos, porque ya pasamos un par de semanas, espero que ustedes se acuerden. Hace algunos meses pasé 2 semanas explicando uno por uno los requisitos. Bueno, yo espero que se recuerden. Ahorita los vamos a mencionar, pero no vamos a tratarlos de manera exhaustiva porque eso ya lo hicimos. Si a alguien le falta este apunte, pues no lo puede decir, no lo piden, yo con todo gusto les paso el estudio, o pueden también, si a ustedes les gusta más verlo más que leerlo, bueno, también lo pueden consultar, ¿verdad? Tenemos todos los videos en la página de internet, y ahí hago el comercial, en la página de la iglesia ahí están todos los videos de todas las predicaciones de muchos años para atrás, entonces ustedes lo pueden buscar y ahí van a poder ver ese video. Bueno, entonces, los requisitos que señala la Biblia para que una persona pueda ocupar el cargo de pastor, obispo, anciano dentro de su iglesia local, esos requisitos son exigibles, pero no solamente para los que quieran ser pastores,
obispos o ancianos, sino esos requisitos son para todos los cristianos, para todos, ¿sí? Todos los cristianos, Dios nos ha llamado a vivir de una manera santa, a vivir de una manera congruente, pero aquellas personas que deseen hacer ese trabajo dentro de la iglesia, de dirigir a sus hermanos en Cristo, bueno, esas personas evidentemente que los tienen que cumplir y de una manera, pues cabal, ¿verdad? Y obviamente sabemos que aquí en la tierra, pues no hay ningún ser humano que pueda cumplir al 100% todos los requisitos, pero sí tiene que verse en su vida, pues el interés, el anhelo de estarse cuidando, estar trabajando en su propia santidad progresiva, pues para que vaya desarrollando todas estas virtudes. Ok, entonces, dicho lo anterior, vayan conmigo, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer de los versículos 1 a 7. ¿Okay? ¿Ya están ahí? Ok. Dice así Dios en su palabra. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pasen ahí adelantito a Tito, capítulo 1. Y hace ratito leímos el versículo 5. Ahora vamos a leer a partir del 6. Tito, capítulo 1, versículo 6. Pablo le dijo a Tito, ¿verdad?, que él estableciese ancianos en Creta, ahí donde lo había dejado, y que corrigiera lo deficiente. Y dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Ok? Entonces, hermanos, en estos dos pasajes nosotros encontramos 20 características. ¿Ok? 20 características que las personas que quieren ocupar el cargo de pastor, obispo, anciano, deben de manifestar en su vida. ¿Ok? Pero hay una característica que es como que la característica que engloba todas las demás. ¿Ok? Esa característica es irreprensible. Bueno, ¿qué quiere decir irreprensible? Irreprensible, hermanos, quiere decir que no es que nunca nadie diga algo en contra de esa persona, de ese pastor. No quiere decir eso, sino quiere decir que aunque alguien pueda decir algo incorrecto, o mejor dicho, algo incorrecto que hace ese pastor, esa acusación sea incorrecta o que sea una mala apreciación. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir irreprensible. No es que nunca nadie te va a acusar de nada, porque sí, evidentemente, todos siempre vamos a observar cosas que a nuestro juicio puedan parecer incorrectas de las personas. Piensen ustedes ahorita por un momento, en un cargo público, ¿no? Que están lo que ustedes quieran, diputados, senador, alcaldes o presidente. La persona puede hacer o decir algo. Mucha gente, por lo menos en este país, a lo mejor la mitad dice, ah, qué bueno que dijo o hizo eso. Y la otra mitad, ¿qué va a decir? Ay, pues qué malo, dijo exactamente lo mismo o hizo lo mismo. Está juzgando el mismo acto. Entonces, bueno, en el caso de una persona que quiera ser pastor, obispo o anciano,
Bueno, es una persona que tiene que recibir, ¿verdad?, ese comentario, tiene que revisarlo, analizarlo con la persona que se lo está diciendo y ver si eso tiene realmente un sustento, si eso realmente es genuino o si es algo que a lo mejor fue una mala apreciación de la otra persona, ¿ok? Entonces, lo más importante es que esa persona sea irreprensible e irreprensible y todos los demás 19 otras características es lo que quiere decir que es irreprensible. En otras palabras, él tiene que ser una persona irreprensible en su vida familiar. ¿Verdad? Ya leímos que tiene que tener a su esposa, a sus hijos en sujeción, tiene que saber dirigir su hogar. Que su hogar no sea un hogar que está así, ¿verdad? Todo, como decimos vulgarmente, patas para arriba, ¿no? ¿Sí? Que deba las cuentas del agua, de la luz, del teléfono, que lo sigan los acreedores, ¿no? Ya no estaré ahí. Ya no podría ser una persona irreprensible en ese aspecto. Igual en su vida social, dice ahí que tiene que tener buen testimonio, dice con los de la iglesia, pero también con los de afuera, ¿no? Que no esté acusado de que sea un peleonero, ¿no? Pendenciero quiere decir, es un peleonero, una persona que apenas le dicen algo y ya se enojó, no iracundo, ¿verdad? Dice la palabra, no, una persona que apenas le dicen, oiga, ¿por qué no se arrima un poquito para acá en este pedazo de la banqueta y me deja pasar mi coche? Se enoja, no, acá, no, o sea, no puede ser de esa manera. Tiene que ser una persona que tenga buen testimonio. Ayer tuvimos esa charla aquí con los hermanos y de verdad, hermanos, créanme, tener un buen testimonio, tener una buena reputación, es bien complicado de hacer. Solamente con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, nosotros podemos ir avanzando, ir corrigiendo, ir mejorando. Y una vez que llegamos a este estado, que por cierto es muy efímero, porque alguien puede tener buena reputación, pero cuando esa persona comete algo incorrecto, ya se acabó esa buena reputación. Y va a tomar mucho tiempo cambiar eso, corregir eso, ¿ok? Eso toma mucho tiempo, cambiar una reputación. Una mala decisión de una persona, una sola acción, puede echar por tierra el trabajo de mucho tiempo, el trabajo de muchas personas, el esfuerzo. Vivir todo esto, hermanos, como yo les decía hace rato, es algo prácticamente imposible. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo y de su poder que Él nos da, se puede lograr. Solamente eso. Solamente Jesucristo puede cumplir así cabalmente, no el 100, ¿verdad? Sino el 1000% de cada uno de estos requisitos. Pero los cristianos nos tenemos que esforzar, los cristianos tenemos que trabajar ir creciendo, ¿verdad? Ir marchando hacia la madurez, ir viendo siempre todo, cada cosa negativa en nuestra vida. El principal crítico de un cristiano no deberían de ser sus hermanos, debería de ser él mismo. Para decir esto que yo hice, ¿por qué lo hice? ¿Fue correcto? ¿Fue incorrecto? Y si tú llegas a la respuesta de que fue incorrecto, tienes que arreglar. Antes que los demás te juzguen, tú debes autojuzgarte, ser autocríticos, porque todos los seres humanos, sin excepción, tenemos un grave problema. Y es el siguiente. Tenemos una capacidad innata para ver el pecado de la gente, grande, 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 inmenso, ¿verdad? Los errores de la gente los vemos grandes, pero ¿qué creen? A veces somos ciegos para ver nuestros propios errores. A veces nosotros podemos ver, ¿verdad?, la falta en otra persona, pero esa falta que nosotros vemos en otra persona no la vemos en nosotros mismos. No la vemos. Y necesitamos que alguien nos lo diga. Y a veces nosotros mismos no nos lo decimos, pero tenemos que tratar, ¿verdad? Y Pablo dice, ¿verdad?, allá en Romanos, que ninguno de vosotros tenga un concepto más alto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Eso es lo que tenemos que hacer. Y todos tenemos este gran defecto, de ver las faltas de la gente enormes y las nuestras chiquitas, y ni las vemos. Pongámonos lentes, ya no para ver de lejos, sino para ver de cerca y para poder corregir todo lo que nosotros podemos hacer mal, todo lo que nosotros podemos hacer de manera incorrecta. Cuando tú te juzgas a ti mismo con los lentes para ver de cerca, es más difícil que la gente
te tenga que corregir. Es algo que el Espíritu Santo está haciendo en ti. El Espíritu Santo, hermanos, que Dios nos ha provisto, además de que es las arras, ¿verdad?, de nuestra herencia, que es la prueba de nuestra salvación, que es quien nos está diciendo ahí en nuestra mente, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, a pesar de que llegues tarde a la iglesia, si eres hijo de Dios, ¿verdad? Eres un cristiano verdadero, eres hijo de Dios. A pesar de que te equivocaste en esto, si eres hijo de Dios. El Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Además de eso, el Espíritu Santo hace otro oficio, otra tarea, otra función en nosotros. Nos redarguye. Tenemos que escuchar al Espíritu Santo. Y a veces escuchamos más las rolas de moda que al Espíritu Santo. O escuchamos más las declaraciones de un político que al Espíritu Santo. A veces escuchamos más los chismes de la comadre Jacinta que al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahí nos está diciendo todo el tiempo, ¿eh? Nos está redarguyendo. Nos está diciendo, hiciste mal. A ver, Jacinto, le hablaste mal a tu esposo, o le hablaste mal a tu esposa, o regañaste en exceso a tu hijo. Ahí te está diciendo, y tú a veces, caray, te retumba, ¿verdad? Te redarguye y dices, voy a corregir. Pero a veces el Espíritu Santo te está diciendo y tú le dices, bueno, más al ratito, déjame ver el partido, ¿eh? O déjame ver mi serie, ya va a acabar. Voy en el capítulo número 244 y ya voy a acabar, espérame, ya más faltan otros 100 para que acabe y ahorita te hago caso, Espíritu Santo. Se acaba, te echas los otros 100 capítulos y ya no le hiciste caso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está redarguyendo, hermanos. Tenemos que ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. Porque cuando tú no haces caso al Espíritu Santo, tú lo vas contristando. ¿Sí? Él está ahí y su voz cada vez la vas a escuchar más leve, más leve, más leve, hasta que prácticamente ya no la percibes. Necesitas escuchar la voz del Espíritu Santo. Los cristianos, así como nuestro mayor pecado hoy en día, en general de la iglesia, es la incredulidad. No le creemos a Dios, no vivimos como Dios quiere, porque no le creemos. Otro de los pecados que cometemos, fuertes y serios, es que no le damos la gloria y la honra al Espíritu Santo como corresponde. ¿Sí? El Espíritu Santo está ahí viviendo con nosotros. Y ahí ni lo escuchamos, ¿no? Lo dejamos en nuestra mente fuera una casa, pues lo dejamos en el patio de atrás, ¿verdad? Lo dejamos en la bodeguita, ahí donde nadie entra a ver las chácharas, a ver las cosas guardadas. Ahí a veces tenemos al Espíritu Santo, cuando Él tiene que estar en el primer lugar en nuestra vida. Él es Dios mismo, así igual que Jesucristo, igual que el Padre. El Espíritu Santo es Dios y le tenemos que dar la misma importancia y escucharlo. En algunas semanas vamos a tener algunas predicaciones y voy a predicar del Espíritu Santo, de cómo a veces los cristianos se nos olvida que existe el Espíritu Santo. No le hacemos caso. Y ahí está Él, todos los días ayudándonos, intercediendo, ¿verdad? Cuando nosotros oramos incorrectamente a Dios, el Espíritu Santo ahí está, tomando nuestra oración incorrecta, transformándola para ponerla en los oídos de Dios de una manera adecuada. Y nosotros no le hacemos caso. Ok. Entonces, estas 20 características que están mencionadas aquí en la palabra y que estudiamos hace ya algunos meses atrás, todas estas 20 características nosotros necesitamos desarrollarlas, como les decía, no solamente los hermanos que quieran ser pastores de la iglesia, no, sino todos. Todos, absolutamente todos los cristianos, los creyentes. Algunos pueden decir, bueno, pero es que yo soy mujer. Yo no aspiro a eso, aunque no aspires a ser pastora, porque además no hay pastoras. El cargo de pastor está limitado a los varones por mandato de Dios. No es algo que aquí seamos una iglesia machista, una iglesia patriarcal. No, simplemente somos una iglesia que quiere obedecer a Dios en ese aspecto. Dios ha marcado el liderazgo masculino. En el caso de pastores, así lo haremos. ¿Okay? Así lo haremos de esa manera. ¿Okay? Entonces, todos nuestros hermanos que ahorita están en este proceso, bueno, es importante que ellos ya saben todo eso que les estoy diciendo, pero es importante siempre estarlo recordando y que nosotros recordemos esto. Todos los cristianos necesitamos ser irreprensibles, todos, no solamente los que quieran ser pastores, obispos o ancianos. ¿Okay? Cuando nosotros vivimos de esta manera,
vamos a tener un impacto. Un impacto primero en nuestras vidas, en la vida de nuestros seres queridos, en los círculos primarios donde nos movamos, pero también vamos a tener un impacto allá afuera. Porque si nosotros no vivimos de manera congruente con nuestra fe, con lo que dice la palabra, nosotros estamos nulificando, anulando el evangelismo, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros, por una parte, tenemos que edificarnos, tenemos que crecer, tenemos que tomar nuestros discipulados, ir avanzando, creciendo en nuestra santidad progresiva, pero también tenemos que ir creciendo predicando el evangelio, llevando la palabra de Dios a la gente que aún no lo conoce. Y cuando nosotros tenemos un mal testimonio, cuando nosotros no vivimos de acuerdo a los requisitos de la Biblia, entonces nosotros estamos anulando nuestro propio testimonio. Cuando prediquemos el evangelio, ¿qué nos va a decir la gente? Oye, pues primero, pues corrígete tú, ¿no? Si dices que Dios salva, ¿verdad? Y que Dios perdona los pecados, todo eso, entonces usted, ¿por qué me ha hecho tantas cosas y nunca me ha venido a pedir perdón? Ayer mi esposa me puso una película y precisamente hablaba de esto, ¿eh? De que uno de los personajes de la película era un cristiano que incluso le llevó a su pastor, ¿verdad? Ahí a una reunión familiar y el papá toda la vida, ahora ya, antes cuando no era cristiano había maltratado a su hijo, lo había golpeado, le había educado de una manera incorrecta. Pero el papá se convirtió en cristiano, se salvó y hizo una reunión e invitó al pastor. Pero estando ahí, tuvo una discusión con su hijo. Y el hijo le dijo al papá, oye papá, pero pues yo entiendo, ¿verdad? Que ahora eres diferente, pero todo lo que tú me hiciste, pues me afectó, me dañó, ¿no? Y la esposa del hijo le dice, bueno, yo creo que lo más importante es que usted de lo que nos dice, primero se salve usted, que Dios arregle su vida y luego arregla la vida de su hijo. Y cuando yo escuché esas palabras, son palabras muy fuertes, son palabras muy duras, pero eso nos puede pasar a todos nosotros, ¿verdad? Primero nosotros tenemos que arreglar nuestra vida. ¿Sí? Fíjense que es bien bonito, es bien hermoso cuando predicamos el evangelio y sin que nosotros le digamos nada a las personas, la gente empieza a dar los pasos bíblicos. Hace unas cuantas semanas le prediqué a un varón de Cristo, yo le enseñé el evangelio, le enseñé la salvación, etcétera, pero no habíamos hablado del perdón. Y esta persona empezó él por su propia cuenta a pedirle perdón a las personas a las cuales él considera que había dañado a su papá, a su mamá, y por ahí va la cosa. Y dice que tenía varias, en su lista varias personas más con las cuales él tenía que ir y pedirles perdón. Y así es el evangelio. A veces nosotros cuando pasa el tiempo, ¿sí? Pasan los meses o los años, y a lo mejor no hemos hecho eso. No hemos ido con esas personas a las cuales dañamos, ofendimos, lastimamos en el pasado y tenemos que pedirles perdón. ¿Para qué? Para que cuando tú les quieras predicar el evangelio no haya ningún estorbo, ¿eh? Y no te digan, bueno, pues primero arregle usted su vida, ¿no? Primero que Dios lo salve a usted y luego ya que me salve a mí, ¿no? Porque esas palabras serían muy difíciles de escucharlas. El punto 4 y último de este mensaje es las funciones. ¿Qué tiene que hacer un pastor, obispo y anciano? Esta parte, pues, es algo que también desafortunadamente se ignora mucho, ¿verdad? En las iglesias y a veces en ocasiones, pues las iglesias tienen cosas muy particulares, ¿no? Que tienen que hacer los pastores o les imponen que hagan los pastores cuando realmente eso no dice la Escritura. La responsabilidad principal de un pastor es servir en la administración y el cuidado de la iglesia. Esto es lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 5. Y eso conlleva varias obligaciones específicas o varias tareas específicas. La primera de ellas es supervisar. Lo que yo les decía, obispo quiere decir un sobreveedor, alguien que ve por encima de los demás. Alguien que está supervisando, pero no como un capataz, ¿verdad? No como un jefe que dice, bueno, usted hizo mal eso. No, 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 sino alguien que está viendo para prevenir cualquier problema, cualquier situación, cualquier peligro que pueda tener la iglesia. También los pastores tienen que determinar los diferentes procedimientos y políticas que haya dentro de una iglesia, como cuándo se va a celebrar la cena del Señor, cuándo hay bautismos,
a cuáles son los horarios, ¿verdad? Para poderse establecer los cultos, en fin, todo este tipo de políticas son las que deben de hacer los pastores. Evidentemente, también y principalmente tienen que predicar y enseñar la palabra de Dios. ¿Okay? Ese es algo de lo principal, sustentar, alimentar a la grey de Dios, es lo que tienen que hacer los pastores. ¿Sí? También tienen que ordenar a otros pastores, es decir, tienen que buscar dentro de todos los hombres que haya en la iglesia, aquellos varones que tengan cualidades que sean aptos, los tiene que preparar, capacitar para que ellos también más adelante puedan fungir como pastores. ¿Okay? Otra de las cosas muy importantes que tienen que hacer es exhortar y refutar a aquellas personas que enseñan cosas incorrectas. ¿Okay? Porque muchas personas, a veces de la misma iglesia, a veces fuera de la iglesia, opinan o dicen cosas que bíblicamente son incorrectas. Entonces, quien tiene que hacer esas correcciones, pues son los pastores, son los líderes, ¿no? Y eso se puede hacer de manera individual o bien de manera colectiva, dependiendo de la situación en la que se encuentre. Si ustedes se fijan, aquí en estas funciones que les acabo de mencionar, ¿sí? Que como les dije hace rato, no son exhaustivas, estas son las funciones principales. Hay cosas que hace un pastor que debe de hacer, pero que propiamente no es su responsabilidad o que no es su responsabilidad directa. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, cuando una persona está enferma, bueno, el pastor, igual que todos los miembros de la iglesia, está obligado por amor al hermano a ir y verlo, ir a visitarlo. ¿Okay? Pero esa no es una responsabilidad que él tenga que hacer, sino que él, al igual que todos los demás, puede y debe de hacerlo. ¿Ok? Pero en la iglesia, esa función es una función que le corresponde a los diáconos. ¿Okay? El diácono es quien tiene que hacer esa función. Que hay una persona que tiene alguna necesidad, ¿ok? Bueno, y le piden al pastor que vaya. El pastor tiene que hacerlo, tiene que ir. Aunque el pastor no puede decir, no es mi responsabilidad, aunque obviamente hay más personas que lo pueden hacer. El tiempo de los pastores, igual que todo el tiempo de cualquier hermano de la iglesia, es valioso, ¿verdad? Es importante. Entonces, el pastor tiene que pasar un buen tiempo de su vida, de su día, orando. Y orando por todas y cada una de las personas de su congregación. Ahora sí que tiene que conocerlas a todas y por nombre. ¿Okay? ¿Por qué? Porque está orando, porque tiene que estar ahí velando, ¿verdad? Por esas personas, preocupándose. Ese es el cuidado pastoral, cuidándose. En muchos lugares a los pastores se les pide que hagan cosas que no son estas que acabamos de mencionar. Y evidentemente, bueno, lo importante es que nosotros lo sepamos para ceñirnos, ¿verdad? Para ceñirnos. Con esto no quiero decir, no le estoy diciendo, hermanos, si un día de la vida necesitan algo, no me hable. No, no, no. Estoy diciendo exactamente lo contrario, ¿no? Pero piensen ustedes, oye, hermano, necesito, ¿verdad? Que llevar a mi hijo o a mi esposo al hospital. ¿Me puede ayudar? Claro, con gusto nos pueden hablar e iremos. Pero piensen ustedes, esa es una función que decididamente, determinantemente por la Biblia, tendría que hacer un diácono. ¿Sí me doy a entender? Entonces, si en la iglesia hay diáconos, podemos recurrir a ellos también. ¿Para qué? Para que no saturar al pastor con las tareas propias que él tiene, ¿verdad? Que es la enseñanza, la predicación de su palabra. Hermanos, para todos aquellos que estudian conmigo y que ya han pasado por los cursos básicos, preparar un mensaje, ¿verdad? Bíblicamente bien hecho, hermano, le va a tomar así de rápido 8 o 10 horas de su tiempo, no menos, ¿sí? Algunos se ríen, ¿verdad? Dicen, no, a mí me tomó más, no menos, ¿ok? Y obviamente esas no es como un trabajo, ¿eh? No es como decir, bueno, pues yo llegué a trabajar el día de hoy, entro a las 9 y salgo a las 6 y ya acabé. No, evidentemente para preparar un sermón de la Escritura hay que orar, hay que estudiar el pasaje, hay que hacer todo un proceso, ¿verdad? Que es largo pero bien hermoso. Y obviamente no es algo que te puedas sentar y aquí en ese momento dediques las 8 horas, porque eso es muy cansado, es muy agotador y va a quedar un trabajo superficial. Entonces, ese tiempo que tú dedicas para estudiar y preparar un mensaje bíblicamente correcto es algo que tiene que hacerse así, ¿verdad? En partes, en partes.
Hay personas, bueno, yo les puedo decir, yo normalmente para predicar no empiezo el día lunes o el martes, yo normalmente empiezo los domingos en la tarde, me tomo un tiempo para orar y que Dios me guíe, me ilumine para ver de qué voy a predicar. ¿Sí me explicó? Cuando ya después de eso, ya determino, bueno, es esto, adelante, ¿no? Ya empiezo a trabajar y empiezo a leer mi pasaje todas las veces que pueda, porque eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Leer nuestra Biblia, el pasaje que vas a predicar, todas las veces que puedas para empezar a entender, ¿ok? Y bueno, no les platico el resto de lo demás. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Quiero decir que nosotros como iglesia tenemos que aprender a cuidar el tiempo de los pastores, ¿sí? O sea, ¿sí le puedo hablar al pastor? Sí, por supuesto, y te vamos a tomar la llamada a cualquier hora del día, a las 24 horas sin ningún problema. Claro, no hay ningún problema, pero si es alguna situación que te puede ayudar a resolver a otra persona, pues también tú considéralo, ¿no? Y es igual para ustedes, ¿no? Es exactamente lo mismo. Si a ti te habla tu vecino, ¿verdad? En la mañana y a lo mejor te dice, oiga, vecina, ¿qué cree? Pues se me descompuso el coche. ¿Me puede ayudar a moverlo? Pues sí le puedo ayudar a moverlo, ¿no? Pero pues a lo mejor yo soy mujer, estoy enferma de la espalda, de la columna. Pues sí, le podría ayudar con todo gusto, pero a lo mejor no soy la mejor persona para ayudarla. Mejor, ¿qué le parece si le hablamos al vecino del 5, que es un varón grande, bien fuerte, todo eso, que además es mecánico, ¿verdad? Es profesional y a lo mejor él le puede ayudar mejor que yo? ¿Sí me explicó? Entonces, en ese tipo de cosas tenemos que pensar. Pero se los digo, hermanos, con esto no estoy diciendo que no nos hablen o que no nos escriban a los pastores, no, simplemente estoy diciendo, cada uno de nosotros tenemos que aprender y decir, esta situación por la cual yo le voy a hablar al pastor, solamente la puede resolver en este mundo o la puede resolver alguien más, ¿no? Y entonces, si ese alguien lo puede resolver, pues adelante. Pero si no, pues sí, hablemosle. A mí me encanta hablar con todos ustedes, ¿no? Siempre respondo todas las llamadas, los WhatsApp, los mensajes. O sea, nunca me niego a hablar absolutamente con nadie a ninguna hora del día porque ese es mi trabajo. Hasta que Dios diga otra cosa, pues ese es mi trabajo y lo voy a hacer y lo voy a hacer con mucho gusto, con mucho cariño, ¿ok? Entonces, los pastores tenemos estas funciones principales que ya les mencioné. Concluyo. Toda la iglesia de Cristo que se precie de ser eso, una iglesia de Cristo, deberá contar con un liderazgo multipastoral, por lo menos 2 pastores. Y aquellos de ustedes, queridos hermanos, varones que a lo mejor ya tienen sus años, ¿verdad?, en el Señor, les animo a que vengan, a que participen con nosotros, involúcrense, ¿verdad?, en su discipulado, involúcrense, por favor, los días sábados últimos de cada mes. Hay capacitaciones especiales para los varones, si son varones desde 12 años en adelante, ¿ok? No es nada más para gente grande, no, son diseñadas cada una de las predicaciones, de los estudios para varones de 12 años en adelante, ¿ok? Involúcrense, participen de manera activa. Y pues a mí, ¿qué más me gustaría, verdad? Que a lo mejor en unos 3, 5 años, pues de esta iglesia hubiera 10 pastores o más. Hermanos, podríamos multiplicarnos, podríamos abrir más iglesias en otros lugares, en otros países. Podríamos llevar su palabra a más etnias. Pero necesitamos que participen ustedes. Que ustedes, varones, tomen la responsabilidad, respondan al llamado del Señor y empiecen queriendo, ¿sí?, anhelando ser unos santos varones del Señor. ¿Sí? Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque pues en ella, Dios, encontramos tanta enseñanza, tanta bendición. Señor, que aunque pasáramos 1000 años estudiando tu palabra, apenas íbamos a comprender una pequeña porción de ella, Señor. Gracias por ella. En esta tarde particularmente, Señor, te pido por todos y cada uno de los varones que están aquí. Te doy las gracias por ellos, te doy las gracias por sus vidas. Yo sé que si están en esta iglesia es porque tú tienes propósitos para sus vidas. Te ruego, Padre, que esos propósitos, Dios, pues tú se los manifiestes particularmente a ellos y también a nosotros, Señor, a las personas que pues sencilla y humildemente los guiamos, Padre. Y pues llévanos a nosotros, Señor, a guiarlos de una manera correcta.
Señor, que de esta iglesia se levanten más varones, Señor. Más varones que te quieran servir, que te quieran honrar, que quieran poner el nombre de Jesús en alto, que quieran llevar tu evangelio a todo lugar, Señor. Bendícelos, que sean verdaderos líderes, Señor, de su hogar, que guíen a su esposa, que instruyan a sus hijos, Padre, que sean ejemplos para ellos mismos y para la gente que los rodea, para sus propios empleados, para sus compañeros de trabajo, para sus familiares, para sus vecinos. En el nombre de Jesús, todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en esta tarde. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos.